Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A toda la familia de Ritual Fungi, este es un saludo muy especial. Ojalá que nos puedan ver, bueno, las personas que puedan conectarse en Colombia a esta hora y las personas en España también que están compartiendo en este momento. Este es un live muy especial. Vamos a entrevistar a un ser con una propuesta que personalmente me parece que es impresionante, muy revolucionaria, y es Víctor Lucía. Él es un psicoterapeuta, ¿sí? Psicólogo y PhD en antropología de la salud, un psicólogo clínico especialista en psicodélicos y que ha estado trabajando durante más de 10 años de la mano de la psilocibina, ¿sí? Y de otras sustancias y otros enteógenos para enfocarnos de manera terapéutica en procesos, ¿sí? Ya transpersonales, en grupos y de manera individual. Y nos propone este término del neurohacking que queremos abordar desde Ritual Fungi y que, incluyéndome, podamos conocer un poco más de qué se trata todo este tema del neurohacking, que me parece súper inspirador, revolucionario, algo que me apasiona también, y es la posibilidad de hackear nuestro sistema de creencias, nuestros patrones, para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Entonces voy a invitar a Víctor a que se conecte acá con nosotros y nos empiece. Todos los que están conectándose. Hola, hola. Esperemos a que Víctor nos... Hola. A ver cómo va esto. Ahí. Hola, muy buenas. Ahora sí. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Desde Colombia estás, ¿verdad? Sí, estamos desde Colombia. Tenemos a Víctor desde España, ¿sí? Acá con un poco de diferencia de horario, pero pues aprovechamos de la tecnología para poder compartir con estas personas tan interesantes como tú, Víctor. Entonces, ya le hice como toda la introducción de quién eres, pero siempre me gusta que pues el invitado también hable un poco, se presente, pues. Entonces, preséntate acá en Ritual Punch. Muy bien, pues bueno, gracias. Ya me presento yo también yo, para los que no me conocéis. Soy Víctor Lucia, desde España, concretamente de Alicante, que es una ciudad del Mediterráneo, del este de España, sureste. Y bueno, soy psicoterapeuta. Estuve viviendo muchos años en Latinoamérica, por eso me encanta aquellos países. Estuve en Perú, en un centro que se llama Taquihuasi, no sé si lo conocéis, trabajando como psicólogo allí. Y varios años también estuve trabajando en Salvaterra, Chile, posteriormente con Andrés. Y bueno, ya me volví a España 2017. Me vine a España, he seguido trabajando, digamos, sobre todo con ayahuasca, en contextos pues tradicionales, acompañando personas también, haciendo sobre todo psicoterapia de integración. Y en estos últimos años me he centrado bastante más en el tema de microdosis. Eh, Hice una formación ahí en el Instituto de Fadiman, la microdosis de Fadiman, y a partir de ahí me interesé mucho por el tema de las microdosis. Y pues bueno, desde el año pasado hemos fundado un instituto que se llama The Wisdom of Plants Institute. A finales de año lo fundamos, un socio y yo, con este en Holanda. Él tiene mucha experiencia con trufas, porque en Holanda las trufas son legales, y en hacer retiros allí y todo. Y bueno, pues hemos fundado este instituto y estamos también haciendo una formación para terapeutas que quieran formarse para acompañar con procesos de microdosis. Y bueno, eso puede ser una presentación. Luego vamos profundizando. Vale, genial. Qué lindo todo el recorrido que llevas.
No sé si sabes muy bien de qué va Ritual Fungi, te cuento así un poco. Ritual Fungi es una propuesta también educativa y de tratamiento enfocado en microdosis de psilocibina, ¿sí? Nos proponemos desde esta plataforma virtual educar a las personas respecto al uso de psicodélicos, pero especialmente psilocibina, para trabajar, ¿no? Como procesos personales, transpersonales, de la mano pues de una ayuda de un psicoterapeuta, ¿sí? Siempre como que nos enfocamos en que todo este proceso con las sustancias, con la psilocibina, sea acompañado de psicoterapia o que se implementen herramientas de psicoterapia en el proceso. Entonces, en este recorrido, pues también acompañamos a las personas con sus tratamientos de microdosis, desde Ritual Fungi, y nos gusta pues tener estas entrevistas con profesionales y con gente así de pro como tú, que nos pueda hablar precisamente de las experiencias personales con este trabajo de la psilocibina en terapia. Entonces, Claro. me gustaría que este live esté enfocado en que nos compartas un poco de cómo ha sido tu experiencia en estos más de 10 años, ¿cierto? De trabajar con las microdosis de psilocibina, acompañando personas, ¿sí? En estos Claro. procesos, cuáles son esas herramientas que tú has implementado, que nos hables un poco sobre la importancia de lo que es la integración, ¿sí? Que es un concepto súper importante en este tema con los psicodélicos y la integración de la experiencia. Y pues el tema principal del live, que es el neurohacking, que aparte me emociona un montón, me parece súper interesante, siento que es como revolucionario, que podría cambiar incluso a la humanidad si empezamos a hacer ese trabajo personal. Yo soy súper creyente de cuando nosotros individualmente nos convertimos en mejores seres humanos y en mejores versiones de nosotras mismas, así podemos al mismo tiempo generar mejores conexiones con los grupos, con nuestros vínculos, con nuestras relaciones, y pues eso va a llevar a que en algún momento podamos ser una mejor sociedad, ¿sabes? Podamos tener mejores relaciones en comunidad y pues soñando ya como muy en grande, lograr evitar conflictos, guerras, etcétera, ¿sí? Wow. Entonces, Me como encanta, me súper, encanta. Pues sí. me gusta mucho vuestra propuesta, ¿no? Y bueno, también animar, ¿no? Las personas que están en directo, si quieren poner también alguna pregunta, bienvenidos. Aprovechar, ¿no? Que estamos en directo y siempre se puede ir contestando preguntas de, ¿no? También de la gente que vayan haciendo, que sin problema. Pueden ir preguntando y vamos comentando lo que les apetezca, ¿no? Y esta propuesta que hacéis vosotros a mí me parece esencial. De hecho, desde el principio, ¿no? Yo he abogado mucho por, para mí, el correcto uso de las sustancias que son psicoactivas, ¿no? Amplificadoras de conciencia. Para mí lo fundamental es aprovechar, digamos, el potencial que tienen dentro de lo que son, yo le llamo procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque es verdad que también hay un uso, ¿no? Hay un uso histórico de estas sustancias en contextos obviamente no terapéuticos, ¿no? Se ha usado mucho y yo también los he usado, a ver, como psiconauta, ¿no? Como exploración. Y esto está bien, pero hasta cierto punto, es decir, uno puede usar estas sustancias como exploradoras, porque también son exploradoras y aprendes, pero no confundir lo que es la transformación, ¿no? Y el cambio de patrones eh, simplemente con tomar la sustancia. ¿Por qué? Porque realmente el cambio, la transformación vienen cuando se hace un proceso. Es un proceso y ese proceso, en mi experiencia, es mucho más beneficioso cuando se hace con acompañamiento, con un profesional o una persona que pueda acompañar esos procesos. ¿Por qué? Porque primero hay muchos puntos ciegos que uno mismo tiene. Es decir, uno, aunque sea bueno en el autoanálisis, ¿no? Y en la autoexploración, siempre van a haber puntos ciegos que emergen en el vínculo con el otro, ¿no? En contextos de procesos. Luego el vínculo con el otro también permite trabajar temas, sobre todo más profundos. Porque, por ejemplo, si tú tomando microdosis o macrodosis
Pero emerge, por ejemplo, me ha pasado mucho, ¿no? Que emergen situaciones que uno pensaba que las tenía como resueltas y de repente emergen, ¿no? De la infancia, bueno, podríamos decir incluso situaciones parecidas a traumas, ¿no? Que pueden emerger a raíz de tomar un amplificador. Eh, claro, ahí la persona, si está sola, sin acompañamiento, se puede quedar como muy descolgada, ¿no? Entonces es muy importante. Yo he visto también en foros, porque me gusta investigar también, ¿no? En foros como Reddit, sobre todo que es un foro donde hay mucha actividad de microdosis con psilocibina, ¿no? En Reddit, en el foro de Estados Unidos, en inglés sobre todo. Y otros canales también. Y he visto como hay muchas personas que escriben, ¿no? Que ellos están haciendo microdosis por su cuenta y de repente han empeorado, han tenido problemas, ataques de pánico, ¿no? Y le echan un poco la culpa también a la psilocibina, como diciendo que es un tratamiento que también tiene ciertos riesgos. Y yo lo que veo es que, claro, el riesgo, sobre todo, más que la sustancia, es la forma de hacerlo, ¿no? Y entonces hacerlo sin acompañamiento tiene un riesgo elevado, sobre todo ya cuando es macrodosis, ¿no? Porque puede emerger, claro, aparte también por aquí están diciendo algo que es importante, ¿no? El tema de la dependencia y el efecto placebo. Eso también es un tema muy importante que trabajar, ¿no? Porque al final la microdosis en realidad no es como un tratamiento que una persona se lo toma eh, para mejorar su estado de ánimo. O sea, una microdosis tendría que ser un proceso idealmente que tuviera un inicio y un final, ¿sí? Y a partir de ahí, todo ese trabajo, digamos, ya es el trabajo que tú tienes para mejorar, para transformar tu vida. Pero no es una cosa continua, ¿no? De que tú, digamos, como si todos los días te tomaras la pastilla de el antidepresivo, el Valium, no tiene ese enfoque, ¿no? Para mí. Aunque probablemente pues la industria farmacéutica quiera a lo mejor entrar un poco desde ahí, ¿no? Pero es súper importante para mí este tema, ¿no? De los procesos de acompañamiento. Nosotros hacemos procesos grupales, individuales, y la diferencia es muy importante, ¿no? Para la gente. Recién me comentabas lo de neurohacking, esta propuesta de neurohacking, ¿no? Que tiene un nombre así como, parece muy moderno, esto de neurohacking, pero en realidad es lo de toda la vida. O sea, es algo que los humanos, toda la vida, todas las culturas históricas, las culturas indígenas, siempre se han planteado, ¿no? Cómo hackear en realidad, cómo hackear la mente, es decir, cómo utilizar todo el potencial que tiene la mente, ¿no? Eh, de manera muy concreta, ¿no? Y muy práctica. Yo siempre digo, al final, esto es por practicidad, es decir, los estudios que hay históricos muestran cómo los hongos ayudaron tremendamente a los humanos, ¿no? Hubo como una alianza entre los hongos y los humanos y eso permitió como unas mejoras muy concretas, ¿no? Evolutivas. Entonces, el neurohacking al final es cómo aprender a utilizar, digamos, la mente de una manera más eficiente. Yo siempre digo, ¿no? Tenemos, sobre todo, ¿no? Los occidentales, ¿no? Ya muchas pajas mentales, ¿no? La mente, digamos, que ha llegado a desarrollarse hasta un punto que no sabemos usarla, que nos usa ella a nosotros, ¿verdad? O sea, hay muchos pensamientos, emociones que no manejamos bien, o sea, que no decidimos tener, ¿no? Y, y entonces el neurohacking para mí va por ahí la cosa, ¿no? Va como, cómo podemos cambiar esos patrones, por ejemplo, esos patrones mentales tan repetitivos, que al final son los que generan muchos de los conflictos. Cuando tú hablabas de las guerras y todos estos problemas, para mí el origen está clarísimo cuál es, ¿no? Son patrones, son programas que han sido como insertados en la mente por generaciones. Bueno, ahí también hay mucho trauma, pero han sido insertos en la mente y de alguna manera conectamos con ellos, ¿no? Y nos llevan a pensamientos, a emociones que nos sacan mucho como de la red de vida, ¿no? De los vínculos. Por esto es importante para mí como el volver a vincularnos. Cuando tomamos estas maravillosas, los hongos, por ejemplo, eh,
sobre todo es que para mí te devuelven a la vinculación con el otro, con la naturaleza, ¿no? O sea, como que uno vuelve otra vez a vincularse profundamente con la red de vida en la que estamos. A mí, sobre todo, los honguitos me llevan mucho a eso, ¿no? A, a sentir mi conexión con la naturaleza, con nosotros. Para mí son muy tierra. Me llevan mucho a eso, ¿no? Entonces, para mí es fundamental esa distinción entre, ok, tú haces un proceso de microdosis con psilocibina, por ejemplo, con honguitos. Vale, ese proceso, ¿a qué te va a llevar, no? ¿Cuál es tu objetivo concreto? O sea, lo más concreto posible. Va a haber una mejora, ¿cómo podemos medir esa mejora, no? A nivel de relaciones, por ejemplo, te empiezas a relacionar mejor con tu pareja o en el trabajo, ¿no? Empiezas a relacionarte mejor en el trabajo, a lo mejor estás más creativo, más creativa, más enfocado, ¿sí? Siempre llevarlo a un terreno de lo cotidiano, ¿verdad? Para que no se genere esta disociación que también la he visto con los psicodélicos, donde hay una disociación, entonces la persona elabora mucho, fantasía, y se sube mucho, 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 y tiene toda una nube ahí de ideas, pero luego no consigue aterrizarlas, ¿no? En su día a día. Yo personalmente considero que ese es como uno de los puntos más preocupantes, de alguna forma, del uso de las sustancias, porque lo he visto muchísimo. O sea, también como psiconauta, todo este tiempo experimentando, también conociendo muchas personas en este mismo ambiente, me he dado cuenta de ese tipo de disociaciones, estados realmente muy fuera de la realidad, causados por experiencias con psicodélicos. Y gracias a precisamente a estas experiencias y a estos ejemplos de vida también que me encontraba en el camino, es que nace la idea de que sea hecho de una manera responsable, orientada, ¿sí? Sostenida, de una manera guiada y terapéutica. Y por eso nuestra responsabilidad, digamos, desde Ritual Fungi es siempre decirles a las personas que un tratamiento con microdosis debe hacerse de la mano de un terapeuta, debe hacerse con un acompañamiento, porque de esa manera puedes realmente ver resultados, potencializar la experiencia, encontrar ese objetivo al que le estás atinando, a lo que quieres llegar, pues, para que no te quedes simplemente con ideas de tu mente y aparte que entramos en puntos ciegos. Este Claro. tema es que entramos en muchos puntos ciegos y necesitamos siempre de una tercera persona, una persona que esté afuera, dándonos tal vez otra perspectiva de la situación, del escenario, que de otra manera no podríamos ver. Y esto que Total, tú tocas total. es muy importante porque hay mucha gente montada en películas de fantasía, sí, con Fíjate, los psicodélicos. claro. Fíjate que yo lo he visto mucho digamos, dentro de esta moda que hay, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar como el neochamanismo, ¿no? Por poner ese nombre. Eh, Fíjate que lo que argumentan, muchas personas argumentan, ¿vale? Las personas que argumentan que ellas, por ejemplo, que no necesitan un acompañamiento psicoterapéutico o que no quieren entrar ahí en la parte de psicoterapia, suelen poner como ejemplo las prácticas indígenas, ¿no? Rituales indígenas de decir, bueno, en contextos chamánicos, ¿no? Pues haces una ceremonia con una planta y allí no hay un psicólogo. Vale, pero es que eso es un error grave. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las ceremonias indígenas, digamos, de esas culturas ancestrales, ellos tienen en su propia cultura, tienen todo un mecanismo cultural y comunitario, ¿verdad? Para integrar lo que se vive en la ceremonia. Yo estuve viviendo en el Amazonas varios años en la selva y conocí curanderos y conocí, ¿no? Tribus. De alguna manera, ellos tienen ya en su código cultural inserto todo esto. Entonces es muy fácil aterrizar las experiencias. De hecho, ellos son súper pragmáticos. Es mucho más importante la parte física, por ejemplo, que la parte de las visiones, etcétera. Pero los occidentales no estamos ahí. Los occidentales, de hecho, tenemos un marco mucho más individualista y mucho más aislado. Entonces, una persona, por ejemplo, yo digo un gringo, ¿no? Que va a tomar, por ejemplo, ayahuasca o una ceremonia, ¿no?
él no tiene ese marco cultural, con lo cual él lo que va a hacer es disociarse. Y lo he visto tantas veces que se disocian de la realidad y se montan una película en base a eso. Entonces, si no hay un proceso de terapia, esa persona va a tener muy difícil que pueda beneficiarse. Yo incluso creo que le va a perjudicar, ¿verdad? Tomar esa medicina, porque le va a hacer salirse totalmente de su realidad, tomar decisiones, además, que luego a lo mejor se va a arrepentir, lo he visto muchas veces. Entonces, nosotros los occidentales, yo creo que necesitamos la herramienta que tenemos es la psicoterapia, o si quieres poner otro nombre, coaching, pero al final es un acompañamiento eh, donde podamos ir aterrizando, ¿no? Todo esto con herramientas terapéuticas, ¿no? A mí concretamente hay un modelo que me gusta mucho y que utilizo en el acompañamiento, que es el modelo de aceptación y compromiso, ¿no? Se llama psicoterapia, viene de la psicoterapia ACT, eh, y la desarrolló un psicoterapeuta cognitivo-conductual, pero me gusta mucho porque toma también mucho del mindfulness, ¿sabes? Del budismo, de la meditación budista, y se enfoca mucho en desarrollar como factores, variables que tienen que ver con la flexibilidad mental. Eh, y sobre todo para trabajar el gran problema, porque el gran problema que tenemos los occidentales, ¿no? Sobre todo es que nos creemos demasiado nuestro propio cuento, digamos, ¿no? La mente, nos identificamos demasiado con lo mental y ese es el problema, ¿no? Porque si te fijas, casi todos los problemas que tiene la gente tienen que ver con eso, la ansiedad, el estrés, incluso la depresión, son problemáticas que tienen que ver con esto, con tener un discurso, ¿no? Propio mental, y creerse ese discurso mental, ¿no? Y entrar en ese sufrimiento y aislarse. La otra parte yo diría que es el tema de los vínculos, ¿no? Como aislarse de los vínculos comunitarios, ¿no? Familiares. Entonces, fíjate qué peligroso una persona aislada, ¿no? Sin un contexto que se va a tomar una medicina y que la exacerba todo lo mental, pues bueno, el resultado, pues yo lo he visto bastante, ¿no? Y bueno, por eso nosotros trabajamos, en el instituto solo trabajamos con procesos de microdosis y intentamos que esos procesos pues tengan una duración para aprovechar la medicina, ¿no? Y que sea beneficiosa realmente. Me gustaría que nos hables un poco sobre precisamente este proceso que ustedes llevan con las microdosis, ¿no? ¿Cómo sería la integración que ustedes realizan? ¿Qué técnicas? ¿En dónde entra el neurohacking en ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo está direccionado este acompañamiento de microdosis a lograr que la persona pues hackee su mente, ¿no? Sus sistemas de pensamiento? Eso me parece súper interesante. Sí. Es algo que he estado investigando incluso antes, ya me llamaba la atención, porque sé que los psicodélicos son una herramienta poderosísima para eso y yo estoy muy segura de que nosotros podemos convertirnos siempre en nuevas versiones si tomamos la decisión. Es mentira de que no, es que yo soy así, ¿no? Como es que yo soy un mal geniado y yo siempre reacciono de esta manera y pues así soy y al mundo me tiene que soportar de esta manera porque no, porque ya aprendí de esta manera. Yo siento que no es así, yo siento que siempre podemos tomar la decisión de transformar nuestra vida y de decidir conscientemente convertirnos en un mejor ser humano para mí y para los demás, ¿sí? Porque también siento que en la medida en la que podamos nosotros sanarnos, podamos nosotros transformar creencias y patrones, de la misma manera hacemos que nuestra comunidad, lo que dije al principio, esté en armonía, porque si yo no voy a estar con mis frustraciones a flor de piel, proyectando constantemente en la otra persona mis traumas de la infancia y mis locuras y mis neurosis personales en las personas que están afuera, pues eso me va a evitar a mí estar en conflicto constante con la vida, ¿cierto? Y vamos a poder Total. estar en tranquilidad, puedo estar yo feliz y hacer también que las otras personas estén felices, ¿sí? En vez de estarnos votando constantemente como
todas las heridas y las cosas personales. Total. Y siento Pues sí. que la tratamiento con las microdosis ayuda, lo que he notado, ¿no? De las personas que llevan ese tratamiento con nosotros y personalmente, es que las relaciones interpersonales mejoran un montón, porque los honguitos, la psilocibina genera esta sensación de empatía, Exacto. Sí, sí, sí. de poder Total. ponernos ahí en el otro. De hecho es así, ¿no? Y a nivel, si lo queremos como de explicar desde un enfoque a lo mejor más científico o más desde la neurociencia, ¿no? Que a mí me gusta mucho también la investigación, porque ahora ya se ha visto el mecanismo de acción, ¿no? Que tiene la psilocibina en el cerebro. Hay varias investigaciones que ya lo muestran, ¿no? Y es muy interesante todo esto, porque para mí la clave de esto está en algo que se llama la red neuronal por defecto, ¿vale? Yo le llamo la red neuronal defectuosa. Y esto es algo que ya la neurociencia descubrió hace unos años y es en realidad algo que ya sabemos que tiene que ver justamente con el piloto automático. Es decir, el cerebro, como todo órgano, ¿no? tiende a maximizar, digamos, la eficiencia, es decir, mínimo gasto energético posible para trabajar. ¿Eh? Es normal, porque la biología siempre tiende a ser eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente al final acaba utilizando como pocas rutas, casi siempre las mismas rutas neuronales, que eso se traduce en patrones psicoemocionales, ¿no? Psíquicos, o sea, psicológicos, también emocionales. Entonces, la red neuronal defectuosa se ha demostrado que se genera, digamos que se, se hace rígida cuando las personas se hace muy rígida cuando las personas están, por ejemplo, con algún problema emocional, sea ansiedad, sea depresión, ¿sí? Se ha demostrado que tienen esa red neuronal sobreactivada, ¿verdad? Y justamente coincide con lo que vemos, ¿no? Que personas que están con esa depresión o que tienen esa ansiedad tienen pensamientos muy repetitivos, se les activan emociones, también ciertos patrones muy repetitivos, como que no, es como que tienen poca flexibilidad, ¿no? Como que reaccionan casi siempre de la misma manera. Ese tipo de personas, o a lo mejor también podemos ser tú y yo en un momento determinado, ¿no? De nuestra vida, que algo nos dispara esto. Tiene mucho que ver justamente también con el trauma, es decir, cuando hay un evento un impacto negativo emocional en nosotros, en la infancia, por ejemplo, ¿no? Porque en la infancia no podemos elaborar bien lo que nos ocurre, no tenemos recursos. Entonces, si tú en la infancia, por ejemplo, recibes un impacto emocional negativo, que puede ser algo que tampoco hace falta algo muy grave, ¿eh? No puede ser simplemente una sensación de abandono de alguno de tus padres o un rechazo, tú lo vives así, digamos que la mente lo que hace es que utiliza un sistema, una ruta para reaccionar siempre que se encuentre ante esos estímulos parecidos, ¿sabes? Como asociaciones. O sea, el cerebro dice, yo estoy en peligro de supervivencia, el límbico, que es ¿verdad? Que es el sistema reptiliano, se activa cuando uno está en peligro, la supervivencia, ¿sí? Entonces, pero el peligro es muy subjetivo. No hace falta que estés en peligro real, sino que simplemente has tenido una experiencia emocional negativa. A lo mejor, pues tu madre, yo qué sé, has tenido un rechazo grande o tu padre está ausente. Bueno, solamente con eso ya, esto hace que el sistema límbico se active. Entonces creamos respuestas que son muy rígidas, ¿sí? Y cuando vamos creciendo en la vida, cualquier estímulo que sea parecido, y a veces el parecido también es muy subjetivo, ¿eh? Puede ser incluso un lugar, puede ser incluso una palabra, o sea que, cuidado, ¿no? El sistema límbico se activa y, boom, otra vez entramos en esos patrones. Entonces, esa es un poco la explicación de por qué, digamos, todos tenemos como puntos débiles, ¿no? Donde nos tocas ese punto débil y entramos otra vez en esos patrones negativos, ¿verdad? Eh, pues eso lo que se está demostrando con las neurociencias es, por ejemplo, que la psilocibina sabes que es una molécula, si tuviéramos aquí, me encantaría tener una pizarrita para ir, pero bueno, no hace falta, la podemos imaginar, ¿no? Es una molécula que es muy parecida a la serotonina, de hecho tiene como los mismos enlaces, tiene solamente una parte química diferente, pero la molécula es muy parecida a la psilocibina. Entonces, ¿qué pasa? Que la psilocibina se une a los receptores de la corteza prefrontal,
2-HTA, se une, y digamos que los receptores creen que es algo, es serotonina, ¿no? Y lo que hace, básicamente, ya se ha demostrado, es que genera neurogénesis. O sea, segrega lo que se llama el factor neurotrófico de crecimiento, que es como una hormona que hace que se crezcan las neuronas, y también glutamato. Con lo cual, ¿qué estamos teniendo al final, ¿no? Con la psilocibina estamos teniendo plasticidad neuronal. ¿Y qué es la plasticidad neuronal? La capacidad de usar otras rutas, de flexibilizar. Además es muy interesante porque también se ha visto que inhiben la red por defecto. Esta red que te comento rígida, reactiva, la desinhiben. Con lo cual, ¿en qué se traduce la experiencia? En que de repente se te abren, ¿verdad?, un montón de perspectivas. Puedes enfocar tu trauma o tu problema desde perspectivas que antes te resultaba muy complicado verlas así. Y eso es increíble, porque eso es la clave. Para mí esa es la clave del neurohacking. Al final, neurohacking es cómo podemos hackear, cambiar, ¿no?, esos patrones tan rígidos que son los que al final nos hacen sufrir, ¿no? Porque nosotros mismos muchas veces en situaciones no queremos reaccionar así, pero hay algo más fuerte que nosotros, ¿no?, que nos hace entrar en esas dinámicas. Y esto se ve muy claro en las personas que están con ansiedad o que están con depresión, o aunque sea una depresión ligera, un estado de ánimo bajo. Entonces la psilocibina, al tomarla, te está permitiendo, digamos, una mayor flexibilidad. Pero claro, ahí es donde viene la parte del acompañamiento. No hace todo el trabajo, te da como un mayor potencial, pero luego tú tienes que aprovecharlo, ¿verdad? Si tú no trabajas esos patrones, si tú no entras en tu herida emocional, en tus patrones, no vas a cambiar nada. Ahí es donde al principio comentábamos esto. O sea, es un amplificador, pero si tú no cambias nada, va a seguir igual, vas a seguir igual. Te vas a sentir bien un tiempo mientras tomes la psilocibina, pero entonces ahí es donde entra la parte de las herramientas de cambio de patrones. ¿Cómo, qué tipo de herramientas tienes desde el neurohacking? Sí, También para hacer esos cambios de patrones. claro, ¿Qué herramientas claro, existen? ¿Cómo podríamos...? Yo sé que, bueno, la meditación es una muy buena herramienta, claramente. Sí. claramente. La No sé, meditación es la base, sí. sí. No sé qué otras herramientas puedes de pronto nombrar, Sí, recomendar que se puedan im- implementar. mira, para mí lo fundamental es cuando queremos cambiar un patrón, ¿vale? En realidad el patrón siempre responde a 3 dimensiones. Tenemos que intentar actuar sobre las 3 dimensiones, no quedarnos solo en una. Ese es un error que comete mucha gente. Las 3 dimensiones son la corporal energética, la emocional y la cognitiva. La cognitiva es la de las creencias, por así decirlo, ¿no? La del lenguaje. Porque son las 3 dimensiones. Tenemos una dimensión energética, corporal, tenemos una dimensión emocional, vincular, ¿verdad? Y tenemos una dimensión cognitiva del lenguaje, abstracta. Entonces, para cambiar un patrón tenemos que actuar sobre las 3. No nos vale solamente quedarnos con una con una de ellas, ¿no? Hay gente que solo trabaja a lo mejor desde lo corporal energético, y está muy bien, porque lo corporal energético, digamos que para mí es la raíz, es la que ya, digamos, te permite cambiar, te aporta como un plus de energía, ¿no? Y dentro de lo corporal, yo destacaría sobre todo técnicas que tienen que ver con la respiración. La respiración es fundamental, es decir, todo lo que sea... nosotros trabajamos primero viendo cómo la persona está inhibiendo su respiración, de qué maneras tiene a nivel físico, a nivel postural, ¿no? De inhibir la respiración, que suele ser con lo que se llaman corazas, que esto viene un poco de la bioenergética, ¿no? Entonces hay herramientas un poco para abrir esas corazas, para abrir esas posturas que generan tensión y inhiben la respiración. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos tensamos la musculatura, o sea, tensamos el cuerpo, inhibimos la respiración? Curiosamente, el cerebro recibe menos oxígeno. Y al recibir menos oxígeno,
se activa la supervivencia. ¿Y qué pasa? Que otra vez estamos con los patrones mentales, ¿verdad? Por eso la ansiedad, por ejemplo, lo puedes ver claramente en el parte física, hay una falta de respiración profunda y suele haber mucha tensión también en el cuerpo, en la postura de la persona. Y eso le lleva a pensamientos obsesivos, repetitivos, ¿verdad? Entonces está todo relacionado, en realidad todo está relacionado, pero para entender mejor diferenciamos esos tres elementos, ¿no? La parte corporal, que es muy importante la respiración, ver cómo tensamos o cómo cerramos el diafragma, que es el diafragma, ¿no? Que es el que nos permite tener una respiración profunda. Y normalmente, cuando entramos en ese estrés, en esas emociones negativas, casi siempre el diafragma está tensionado y necesitamos relajar esto, ¿no? Luego tenemos más herramientas, ¿no? Obviamente la parte de elaboración vincular es importante. O sea, que la persona también elabore lo que está viviendo. Cuando tú tienes una emoción, ponerle palabra, ¿no? Y ponerle expresión emocional. Ayuda muchísimo. Es decir, simplemente expresar una emoción que puedas tener, si es rabia, y permitir un espacio seguro para expresar la emoción y contactar con ella. Sobre todo, esa parte es súper importante porque esa es otra de las cosas que generan, digamos, los problemas, sufrimiento psicológico. Es lo que se llama la evitación experiencial, ¿sí? Cuando no queremos contactar con una emoción porque es difícil. Entonces, ¿verdad? Como que la apartamos, la queremos evitar, pero al final todo lo que queremos evitar se hace más grande, esa emoción. Se ve mucho, de hecho, en los procesos con ya sea microdosis o macrodosis con psilocibina, que aflora toda esta emoción que está ahí guardada en nuestra memoria celular, ¿no? En nuestro cuerpo. Se empieza a sentir demasiado intenso y pues muchas de las personas que empiezan estos tratamientos entran porque quieren tratar la ansiedad, quieren tratar la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que con las microdosis y la psilocibina, pues en vez de disminuir, a veces se pone cada vez más intensa la emoción. Exacto. Es que Y claro. la gente piensa que es que la psilocibina o las microdosis te van a quitar las emociones, ¿no? No actúa como un antidepresivo No, de claro. farmacia. Es que ahí es donde mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque la empiezan a usar con la lógica médica de los antidepresivos. La lógica médica o biomédica es una lógica que lo que hace es siempre paliar el dolor, es decir, es paliativa, ¿verdad? Es decir, tú tienes un dolor, tú vas al médico y el médico te va a dar algo para que te deje de doler, pero tú no solucionas tu problema, tú no solucionas el origen del dolor, nunca, ¿no? La medicina no funciona así. Entonces, los antidepresivos básicamente lo que hacen es sedar, desconectar de la parte emocional a la gente. ¿Para qué? Para que no sufran, para que no sientan el dolor. Pero esto es totalmente lo contrario, es lo opuesto. Son amplificadores. Entonces, más bien lo que hay que enseñar a la gente o expresar es que lo interesante es tener una mayor capacidad de abrirse a las experiencias de la vida. Eso es lo que nos va a sanar. La capacidad de aceptar, ¿no? De abrazar la experiencia tal como viene. Entonces, si la gente lo entiende, pueden vivir mejor esos procesos, no se van a asustar. Entonces, tú puedes estar tomando microdosis y de repente, ¡bum!, se te abre una emoción intensa, negativa, y es perfecto, porque es maravilloso, porque si tú, en la medida en la que tú puedas abrazar esa experiencia negativa y trascenderla, que se trata de eso, ¿no? De atravesarla, vas a ver el regalo ese regalo que te va a dar atravesar esa experiencia difícil o esa emoción negativa. Esa es un poquito la lógica, ¿no? Para mí, del acompañamiento con microdosis. Ah, pero necesitamos también nosotros expresar, digamos, que funciona de esa manera, porque mucha gente trae la lógica médica de que esto es un medicamento que me va a sentir mejor. Y no necesariamente te vas a sentir mejor en un proceso de microdosis.
No se trata, claro, es que no se trata de sentirse mejor o peor, se trata de un proceso de transformación, de autoconocimiento que te permita cambiar esos patrones. Y a largo plazo seguro que te vas a sentir mejor, pero en ese corto mediano plazo puede haber, y de hecho lo suyo es que hayan emociones desafiantes. Sí, es total, es así, lo he vivido también personalmente. Y bueno, en ese sentido, la recomendación que siempre doy es la meditación, la respiración, el contacto con el cuerpo por medio de meditaciones corporales y en movimiento, de pronto un poco de danza para hacer que se mueva todo eso energético que está Exacto, sucediendo. Y creo que las prácticas budistas en este sentido para el permitirnos atravesar la emoción son excelentes. El poder sentir el dolor con todo lo que implica, el miedo, la tristeza, ¿sí? El que nos atraviese esa emoción y dejar de tener resistencia ante ella porque como tú dices, ¿no? Como que lo que nos ha enseñado la medicina pues de farmacia es quítate eso que te molesta, ¿no? Quítate exacto. lo que no te permite ser productivo incluso, porque no, es que me estoy sintiendo demasiado nostálgico y así no puedo trabajar, ¿no? Ese es, Como, es el punto, claro, esa es muy importante también, ¿no? Eh, también dentro de la microdosis también hay como digamos, un ámbito, un área. se fue el sonido, se fue el sonido, se fue el sonido. ¿No? ¿Se me escucha a mí? Ya, Sí, activado el vídeo, vale. Ahora sí, ¿no? ya. Sí, bueno, sí, sí, no, totalmente. Te estaba dando la razón en ese sentido, ¿no? De lo importante que es la concepción budista, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Sabéis que el sufrimiento son las tres raíces, ¿no? La ignorancia, el apego y la aversión, y el rechazo. Entonces, uh, es fundamental para poder Te, cambiar un patrón, es fundamental. discúlpame un momento, está sonando música. ¿Tú tienes Ahora, música? no, aquí no, yo estoy en silencio total. Ok, no sé No sé, entonces de dónde salió la música. no sé qué será. A mí me sale, no tengo problema no hay ruido aquí, vamos. Vale. Ah, pero sí que me Vale, sale continúa. como ahí. Ahora sí, dice Ritual Fungi ha activado el vídeo. Bueno, Víctor, para acortar, digamos, porque sé que te tienes que ir. sí. Por acá hicieron una pregunta y es ¿por cuánto tiempo es recomendable tomar las microdosis o estar en un tratamiento con microdosis? ¿Sí? Otra es en qué momento empezar el proceso de psicoterapia o comenzar estos procesos. Si durante o después del tratamiento o en qué momento va digamos, el integrar este proceso de la experiencia, supongo. Esas son como las dos preguntas que tenía por ahí. Vale. Pues el tiempo, digamos, el tiempo del proceso de microdosis, nosotros utilizamos en principio el protocolo, ¿no? Que propuso Fadiman en un principio, sé que utilizan también ellos en el Instituto de Fadiman, de 6 semanas, un protocolo de 6 semanas, tomando microdosis, no todos los días, porque sabes que la psilocibina igual que produce cierta tolerancia, es decir, si tú tomas todos los días, vas a necesitar más dosis para tener el mismo efecto. Digamos que el cerebro se acostumbra. Entonces, suelen Sí, haber descansos, ¿no? Solemos utilizar ese protocolo de unas 6 semanas. También creo que 6 semanas es
tiempo como para poder trabajar al menos 6 sesiones, que es el mínimo que yo recomiendo, 6 sesiones de acompañamiento. Y la persona va tomando la microdosis y paralelamente vamos teniendo reuniones y se van haciendo, se van utilizando las herramientas que hemos comentado y se va integrando, ¿no? Durante esas 6 semanas. Y yo habitualmente eh, sí que suelo recomendar como interrumpir ese proceso, o sea, terminarlo en 6 semanas, terminarlo, y luego hacer una integración sin la microdosis, para que también la persona pueda por sí misma integrar todo eso en su vida, ¿no? Para desacostumbrar y que no haya una dependencia, porque también el problema de esto puede ser que la persona se acostumbre a funcionar con los estados, bajo los estados de psilocibina, ¿no? Eh, lo que comentaban aquí del ámbito ritual, mira, justamente es importante también. Sí, para mí, y es una diferencia también que yo quiero recalcar, ¿no? No se trata de tomar, no es una sustancia como que te tomaras una pastilla, para mí por lo menos, sino que tú también te vas vinculando con una inteligencia. Para mí, tanto los honguitos como la ayahuasca, ¿no? Son seres espirituales, tienen una inteligencia, tienen una entidad. Con lo cual es muy importante que tú, a tu manera, ¿no? Pero sí que te vincules, tengas un vínculo con esa inteligencia, con esa entidad, ¿no? Y bueno, pues para mí es dialogar con ella, cada uno a la manera que quiera, con oración o con un ritual, pero sí que es importante entender que te estás vinculando con una entidad, con una inteligencia que en mi experiencia, cuanto más te vinculas, más te da, ¿sabes? No es una sustancia solamente, no solo es la parte química, ¿sabes? Cuanto más, a mí yo lo he vivido mucho con la ayahuasca, concretamente. Cuanto más he profundizado con ella y, digamos, también he hecho mis trabajos con ella directamente, ella me va dando como sabiduría, ¿no? En los sueños, me va dando aprendizajes. Y yo creo que la psilocibina debe pasar algo parecido, aunque con la psilocibina no he profundizado tanto, pero creo que es un poco lo mismo. Si tú te vinculas con ese espíritu también te va a ir, ¿verdad? Te va a ir dando como esa sabiduría. Entonces es un proceso que igual lleva tiempo eh, y que es dialógico, ¿sabes? Porque al final yo también siento, ¿no? Que las plantas, digamos que al entrar en el humano también ellos están viviendo una experiencia humana, es como una simbiosis muy interesante ahí, la que se da, ¿no? Y eso nos daría para para otro live, ¿no? El cómo esas inteligencias, qué misión tienen con la humanidad, que eso es un tema súper interesante, ¿no? Que McKenna desarrolló algo de eso en sus libros, pero bueno, yo creo que con esto ya está bien. Última, por ahí hay una pregunta que dice que si se debe suspender los ansiolíticos, tratamientos antidepresivos para comenzar con microdosis. Bueno, mira, eso es una muy buena pregunta porque, por un lado, el tema de si alguien está tomando un antidepresivo, sobre todo un ISRR, un antidepresivo serotoninérgico, inhibidor de la recaptación de serotonina, siempre se habla que puede haber un riesgo de golpe serotoninérgico. Sobre todo pasa más con la ayahuasca, porque la ayahuasca tiene betacarbolinas, que son muy parecidas a la serotonina, ¿no? Incrementa mucho, la SIMAO, que se llama. Entonces, si alguien está tomando un antidepresivo de este tipo, yo recomendaría no tomar microdosis, no tomar psilocibina. Si no es el caso, a ver, el problema es que si tú estás tomando microdosis y estás tomando un ansiolítico, como que los dos, no tienen, una cosa te está quitando la otra, ¿no? Por un lado te estás sedando, por otro lado te estás amplificando. Entonces es un poco raro. Yo recomendaría ir dejando la medicación, obviamente con un psiquiatra o un médico que te ayude a ello, que tenga una mente un poco abierta para esto, que algunos hay, no muchos, pero algunos hay, y a partir de ahí poder tomar la microdosis. Pero a la vez me parece una mezcla un poquito rara, porque no te vas a beneficiar de las microdosis si estás tomando un sedante. Las benzodiazepinas son sedantes musculares, o sea, vienen de sedantes musculares originalmente. Sí,
Bueno, las recomendaciones que nosotros damos es que no se mezcle, Mm. incluso con otras sustancias tampoco, como el alcohol o el café, Claro, incluso. exacto. Eh, Incluso el cannabis, ¿eh? Que hay mucha gente que sí que lo mezcla con el cannabis. el cannabis también, súper importante que lo nombres, pues porque tenemos Mm. muchas personas que son consumidores regulares de cannabis y entran en este proceso con las microdosis y es como me preguntan mucho como el consumo de cannabis y la recomendación siempre no lo hagas también más digamos por el efecto pues como físico que pueda causar el mezclar la psilocibina con el cannabis Ya, es por el hecho de que pues estás trabajando con una sustancia, dale la oportunidad de que sea solo una sustancia, ¿no? Como escucharla, entenderla, cómo está actuando la psilocibina en mí, pero si yo voy y le meto otras cosas al proceso, pues va a ser muy difícil para mí darme cuenta qué es la psilocibina y qué es lo que está haciendo la psilocibina o qué es lo que hace el cannabis, porque se están mezclando las cosas. Y siempre recomiendo que no lo hagan. Pero entonces también considero que un tratamiento con microdosis es una responsabilidad, es como tomar la decisión a voluntad de comenzar un tratamiento normal, como si fuera un tratamiento médico. Cuando tomas antibiótico no puedes tomar alcohol, ¿sí? Tienes que dejar algunas cosas porque son las recomendaciones pues que hace el médico, ¿no? Respecto a eso. Yo pienso claro. que igual con el tratamiento de microdosis pues hay recomendaciones y que uno a conciencia debería como seguir las recomendaciones y decir, yo estoy comprometida con mi proceso, quiero trabajar, no sé, la depresión, quiero trabajar la ansiedad, es un compromiso que hago porque me amo, porque quiero convertirme en una mejor versión de mí, pues puedo hacer el esfuerzo de durante el proceso del tratamiento, pues no tomar otras sustancias o no tomar alcohol, ¿cierto? No, pues no mezclar estas cosas. Y qué chévere que lo digas tú, porque pues que lo pueda decir personas así como de tu calibre, ¿no? Que tienen todo un recorrido clínico también con este tema y desde ya, pues desde la neurofisiología y bueno, y todo eso, ya algo un poco más médico, que puedan entender que no es recomendable, ¿sí? Hacer estas mezclas. No, no, no es nada recomendable realmente, ¿no? Además, también es por dar la oportunidad a la psilocibina, ¿no? De vincularte con ella. Como tú bien has dicho, ¿no? La gente a veces no le da importancia a esa parte, pero es muy importante. De hecho, en ámbitos más chamánicos, ¿no? O sea, de curanderos, te dicen siempre que... Ah, bueno, muy bien lo que dicen acá, es lo que iba a comentar. Dicen que las plantas no se deben, hay plantas que no se deben mezclar, porque son peores. Y claro, el tema de la gente de dejar el cannabis puede ser complicado, porque la mayoría de la gente que usa el cannabis, en mi experiencia, es porque tienen adicción. Otra cosa es que lo quieran reconocer o no, pero la mayoría de la gente que usa cannabis es adicta al cannabis. Y es así, realmente. Lo que pasa es que, claro, puede ser que cueste reconocer esa adicción, porque el cannabis también en sí mismo es una planta, también es una planta maestra, pero es una planta que como toda planta, cuando la transgredimos, perdón, nos genera adicción. Es igual que el tabaco es una planta maestra, pero si tú transgredes el uso, tú la empiezas a usar en otros contextos y todo, ¿no? Al final, digamos que la planta acaba dándote más prejuicios que beneficios, porque la estás transgrediendo, ¿no? Entonces, esa transgresión se transforma al final en una dependencia, en una adicción. Y eso pasa con el cannabis, que la gente si no sabe usarla en contextos terapéuticos o ritualísticos, acaban siendo adictos. Entonces, además el cannabis tiene especialmente es una planta, como es muy aire, tiene una gran capacidad de autoengaño. Yo lo que más he visto es el autoengaño de la gente con el cannabis. Es brutal. Entonces, la misma planta, mientras la gente lo está fumando, le impide ver los efectos negativos. Hasta que la gente no deja de tomar cannabis, no se da cuenta de cuánto le ha perjudicado en su vida, a muchos niveles. Pero mientras la están tomando, no lo pueden ver. Es como estar atrapado en una nube de humo, ¿sí?
te está diciendo que sigas. Es curioso, pero bueno, esto es otro tema que ya, si quieres en otro momento, porque es verdad que yo tengo que irme ahora a recoger a mi hijo, pero en otro momento, si quieres, podemos hablar de esto en otro live. Yo por mí encantado, ¿eh? Dale, genial, sí, genial. Muchísimas gracias, Víctor, en serio, por compartir toda esta información. Sería lindo tener de pronto otro live. Hay mil temas por tratar, sí, con la psilocibina y la terapia, que me gustaría igual seguir trabajando contigo desde Ritual Fungi para seguir educando, ¿no? Como que la propuesta de nosotros realmente es educar. Yo siento que se necesita mucha educación respecto a psicodélicos, a sustancias enteógenas, porque estamos en un boom, en una moda de psicodélicos y de terapia que considero que es excelente, porque nos permite avanzar en investigación un montón, pero también estamos en una línea entre que podríamos pasar al otro lado, que es el mal uso, ¿no? Que Sí, ya lo vivimos en una época con los hippies, ¿sí? Y que las consecuencias pues fueron el que se volvieran ilegales estas sustancias, ¿no? Como la prohibición y todo el tema. Entonces, poder educar, ahora que tenemos unos medios como estos, y llevar información valiosa para que seamos consumidores responsables de sustancias y también que aparte del efecto pues recreativo de estas sustancias, podamos sacarles el mayor provecho usando la terapia y herramientas de psicoterapia y ahora todas estas cosas como el neurohacking, la desprogramación, el trabajo corporal, etcétera, la respiración, la meditación. Wow, siento que tenemos un mundo de posibilidades para crecer como civilización, para dar un salto cuántico, para, así, de conciencia en sí. general. Entonces, muchas gracias por participar. A las personas que si quieren como conocer un poco más sobre el trabajo de Víctor, pues lo pueden seguir en Instagram. También como algunos facilitadores también nos siguen y quieren aprender cómo llevar los procesos con microdosis, pues Víctor también tiene varios cursos, que de hecho me gustaría tomar también alguno de tus cursos de este trabajo de microdosis con psilocibina, utilizando pues herramientas de psicoterapia, que es súper importante. Entonces lo pueden seguir, sí, y ahí seguimos en contacto, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el directo y bueno, ya hablaremos en otro momento. Gracias. Dale, bien, chao. Muchas gracias también a las personas que nos acompañaron. Chao, chao.